El Gobierno del Estado de Coahuila, el Gobierno de la Gente, a través de su Secretaría de Educación y Cultura, presenta El Plan de Guadalupe es un llamado patriótico a todas las clases sociales, sin oferta ni demanda al mejor postor. Pero sepa el pueblo de México que terminada la lucha armada que convoca el Plan de Guadalupe, tendrá que principiar, formidable y majestuosa, la lucha social. Soy José Venustiano Carranza de la Garza. Esta es mi historia. El 14 de enero de 1860 vi por primera vez la luz del día en Cuatro Ciénegas, población de gran raíz cultural y arraigados valores morales que forjan el carácter y curten la piel de quien vive en esta tierra árida de Coahuila. Mis padres fueron María de Jesús de la Garza y Jesús Carranza Neira, quien era colaborador del presidente Juárez en la lucha contra la intervención francesa. Mi padre recorrió largas distancias por el crudo desierto llevando correspondencia y apoyos al benemérito, establecido entonces en Chihuahua. Mis hermanos y yo tuvimos una infancia normal, con una preparación primaria que hicimos en la villa de Cuatro Ciénegas. Como cualquier niño del pueblo, disfruté jugar a campo abierto, aunque ya me interesaba por los asuntos que sobre la nación se comentaban en familia, porque fui seguidor de la obra de Benito Juárez, a quien idealicé a través de las acciones de mi padre. En una ocasión, Mariano Escobedo, distinguido militar vencedor de Maximiliano en Querétaro, antes de viajar a la Ciudad de México, nos visitó en Cuatro Ciénegas. Y al mirarme, como una premonición, dijo a mi padre: en los ojos de este niño veo retratado el porvenir de México. Y no se equivocó, porque en mi plenitud política trabajé para promulgar la actual Constitución mexicana, postulando el derecho de la nación sobre los recursos naturales, la obligación del Estado de impartir educación gratuita y laica, así como el derecho a la asociación en defensa de intereses de los trabajadores. Cuando tenía 12 años de edad, murió el presidente Juárez. La desaparición de quien fue mi ejemplo de abnegación y amor a la patria me sensibilizó e impulsó a seguir preparándome. Después de esto, mis padres nos llevaron a vivir a Saltillo. Ahí estudié en el Ateneo Fuente, escuela de gran prestigio porque muchos de los maestros fueron soldados de la República en la lucha contra la intervención francesa y otros impulsaban la doctrina positivista. Ahí cursé 2 años de instrucción superior y 2 años de latín, suficientes para que en 1874 realizara estudios profesionales en la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México. Mi sueño era llegar a ser médico, pero ese anhelo se truncó cuando una infección ocular casi me deja ciego. Una de mis grandes pasiones, la lectura, me permitió alternar con gente de diferentes círculos sociales y culturales, como Anita Martí, hermana del poeta y libertador cubano José Martí. José se encontraba en España cuando su padre le dio la noticia de la muerte de Anita, en una carta que decía: sus males y el clima de México le arrancaron la vida. En el funeral solo acompañó su cadáver triste y solemne su pretendiente de México. Un día te lo presento. Se llama Venustiano Carranza, refiriéndose a mi persona. Sin duda, mi vida estaba destinada a otras tareas,
Regresé entonces a Coahuila para apoyar a mi padre en las actividades agrícolas y lograr la recuperación de los ranchos Las Ánimas y El Fuste, cuyos recursos fueron destinados a sostener la guerra contra el imperio. En 1882 casé con Virginia Salinas, con quien tuve a mis hijas Julia y Virginia. Años después, al enviudar, nacieron mis hijos Emilio, Rafael, Jesús y Venustiano. De mi carrera política, te puedo decir que inició al convertirme en alcalde de mi pueblo, en 1887. En ese tiempo era gobernador José María Garza Galán, protegido de la dictadura porfirista. Garza Galán hizo un mal gobierno, se reeligió una vez y pretendió hacerlo nuevamente, pero ahora pidiéndonos a los alcaldes rendir informes falsos, presumiendo de una economía municipal perfecta, todo para quedar bien ante los ojos de la oligarquía y del presidente Díaz. Yo me negué sabiendo que la realidad era otra, que la pobreza era extrema y que tanto el campo como la ganadería se veían afectados por la falta de apoyos para salir adelante. Y no participé en la farsa. En 1893, Garza Galán buscó la reelección a toda costa. Mi familia, como muchos coahuilenses, se opuso. Pero bien planeada la campaña con recursos del gobierno y en complicidad con funcionarios de Díaz, Garza Galán triunfó sobre Miguel Cárdenas, nuestro candidato. Ante ese resultado, los Carranza nos organizamos y encabezamos un levantamiento armado en su contra. Al triunfar, acordamos con Díaz el reconocimiento de nuestro candidato a la gobernatura y posiciones políticas en el gobierno estatal. En 1894 y hasta 1898 estuve nuevamente en la alcaldía de mi pueblo. Luego sería diputado local, diputado federal suplente y senador suplente. Para 1904 fui electo senador propietario por Coahuila. También fui gobernador interino del estado en 1908. Participé con Madero en la Revolución de 1910 y fui electo gobernador de Coahuila en 1911. Tras haber hecho prisionero a Francisco y Madero, Victoriano Huerta usurpa la presidencia de México. Recibí esa noticia en Saltillo el 18 de febrero, por un telegrama que Huerta envió a los gobernadores, anunciando haber asumido el poder ejecutivo de la nación. Analizada esta situación política, me reuní con la 22ª legislatura de Coahuila el día 19 de febrero y desconocimos el gobierno de Huerta. Como gobernador, se me autorizó organizar un ejército para restaurar el orden constitucional en el país. Con este propósito lancé el Plan de Guadalupe, que se firmó el 26 de marzo de 1913 en la hacienda del mismo nombre, en Ramos Arizpe, Coahuila, y cuyo texto fue base para la formación del Ejército Constitucional. En este documento desconocí los poderes ejecutivo, judicial y a los gobernadores huertistas, señalando que yo ocuparía de forma interina la presidencia de la República y convocaría nuevas elecciones que consolidaran la paz. Fue así que Sonora y Chihuahua se sumaron a la revolución y me reconocieron como jefe del ejército constitucionalista. El movimiento fue en ascenso en todo el país a partir de 1913. Los ejércitos constitucionalistas llegaron a dominar la mayor parte del territorio nacional. En el noroeste estaba Pablo González y en el noroeste Álvaro Obregón. En el norte Francisco Villa y en oriente Cándido Aguilar. En occidente Manuel Diegues y en el sur siguió levantado Emiliano Zapata. Triunfante la revolución sobre Huerta y luego sobre la Convención de Aguascalientes, me reuní como presidente provisional con el Congreso Constituyente, convocados en Querétaro en 1916 para elaborar una nueva constitución. Cuando los trabajos culminaron, la promulgué el 5 de febrero de 1917 y es el ordenamiento que actualmente los rige, abanderando ideales políticos y normas jurídicas
estuve dispuesto a todo para cambiar la situación del país, restableciendo el imperio de la ley e imponiendo el respeto a México en el extranjero, aunque esto me llevaría a la muerte. A los pocos meses de ese mismo año, fui electo presidente constitucional de la República Mexicana. La competencia política entre mis antiguos colaboradores, sus diferencias y el interés por la sucesión presidencial creó un ambiente tenso. Me negué a reconocer la popularidad de mis colaboradores militares, lo que llevó de nueva cuenta la revuelta armada. Me preparé para resistir. Salí de la Ciudad de México con el propósito de establecer mi gobierno en Veracruz. El 14 de mayo fui atacado al pasar por Aljibes, en el estado de Puebla. Esto no me desalentó y seguí a caballo por la Sierra de Puebla. El día 20 llegué a las inmediaciones de La Unión, donde me encontré con el general Rodolfo Herrero, revolucionario que fingió fidelidad y me convenció de seguir a la inmediata ranchería de Tlaxcalaltongo para pasar la noche. Ahí tenía preparada una emboscada. Serían las 4:20 de la madrugada del 21 de mayo de 1920, cuando una cerrada descarga de fusilería rompió el ruido monótono de la lluvia, precisamente sobre la humilde choza y en el rincón donde yo estaba. Fui asesinado por mis enemigos. La fuerza, la traición y la ambición política acabaron con la figura de Carranza, pero no con sus ideales. Legado que hoy nos permiten participar en el mundo como una nación fuerte, libre y soberana. Su figura recia, de fuerte carácter e ideales nacionalistas, le valieron el título en la historia como el Varón de Cuatro Ciénegas. Y a Coahuila la reafirmaron como tierra de ilustres revolucionarios.